todo nombre, el Rey de los reyes y Señor de los señores. Él es Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Creador, junto con el Padre de todas las cosas. Él es el que nos dio la vida. Él es nuestro Salvador y perdonador. Él es nuestro sanador. Él es el que nos da una nueva oportunidad, nos da una vida nueva, un nuevo nacimiento. Él es nuestro proveedor. Él es el general de los ejércitos del Dios vivo. Él es el que nos defiende, el que pelea por nosotros. Él es el que tiene escrito en su muslo Rey de reyes y Señor de todos los señores. Jesucristo, eres el más precioso. Nuestras almas se postran ante ti. Nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestro espíritu al cual tú has vivificado, nos postramos ante ti. Reconocemos que no somos nada sin ti, que tú lo eres todo, que separados de ti nada podemos hacer. Jesucristo, y en medio de tu congregación te damos gracias por permitirnos adorarte, admirarte, exaltarte, reconocer tu belleza. Gracias por haber tenido paciencia. Gracias por ser nuestra Pascua y pasar por alto nuestras rebeliones. Gracias por haber pasado por alto el castigo que merecíamos. Gracias, Señor, por traer vida en vez de muerte, por traer salud en vez de enfermedad. Gracias por traer libertad en vez de opresión y cárcel. Gracias, Cristo, porque tú cambias nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en gozo. Gracias porque tú le das sentido a nuestra vida. Tú eres la esencia, Jesús. Gracias, Padre, porque enviaste lo más preciado y precioso que tenías, a Jesucristo tu Hijo. Entonces era tu único Hijo, y a través de la fe en Él nos has hecho hijos e hijas tuyas, Dios. Entrónate en nuestros corazones. Ven y trae tu reino a nosotros. Ven y haz tu voluntad, Padre, como haces en el cielo, aquí en la tierra. Ven, Señor. Aquí estamos. Que sepan los hombres que este momento no lo preparamos como un show o como un concierto. Este momento es nuestra sincera admiración y adoración para ti. Esa adoración que en lo íntimo te damos día a día, en nuestro diario vivir, en nuestras cosas buenas y en nuestras cosas malas. Tú nos has ayudado a doblar rodillas y a alabarte, a reconocerte en todos nuestros caminos, a amarte. Y hoy aquí este recinto está lleno de adoradores que te adoramos en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Dios, por darnos aliento de vida para conocerte y adorarte. Gracias, Señor. Este lugar y nuestros corazones están consagrados a ti. Señor, no aceptamos ninguna presencia de las tinieblas en este lugar. En el nombre de Jesucristo, rechazamos todo espíritu de las tinieblas y ordenamos que abandone este lugar y que suelte toda alma, toda mente, todo corazón, todo cuerpo, en el nombre que es sobre todo nombre, el cual nos dio autoridad y dice su palabra para echar fuera toda enfermedad, para echar fuera todo demonio y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Espíritu de confusión y de incredulidad, espíritu de murmuración, te vas fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Espíritu de pesadez y enfermedad, te
te vas fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Espíritu de falsa doctrina, te vas fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Señor Dios, ven, aquí está. Este es tu santuario. Nuestros corazones y nuestras vidas son tu santuario. Ven, Señor, entrónate en nosotros. Entrónate en tu iglesia, Jesucristo. Tú eres el Espíritu, Señor, y donde está tu Espíritu, allá hay libertad. Tienes libertad, iglesia. Tienes libertad en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Dios. Te adoramos, alábale, apláudele a Él. Él es digno, Él nos hizo libres. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Otra vez, invocamos su nombre con todo nuestro corazón. Yeshua, Yeshua, Jesucristo el Salvador. Precioso, estamos enamorados de ti. Tu amor nos ha cautivado, Señor. Tu gracia nos ha enamorado. Amado esposo nuestro, te amamos, Jesús. Esposo eterno, te amamos, Jesús. Tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, síguete glorificando en tu iglesia. Tú mostraste a tu profeta Ezequiel que tu espíritu iría llenando a los hombres, que comenzaría por los tobillos y seguiría por las rodillas hasta los lomos, y llegaría el momento donde ya no podríamos estar de pie ante tu presencia, y tu espíritu en medio nuestro sería como un río. Le mostraste a Ezequiel un río por donde nadamos, guiados por la corriente del Espíritu Santo hacia donde Él va. Un río que trae sanidad, un río que trae vida en abundancia, un río que trae victoria. Derrama el río de tu espíritu en medio nuestro, Señor. Trae liberación, Señor. Trae fe, Señor. Trae vida eterna, Dios. Trae sanidad, Señor. Sea tu nombre bendito y glorificado, Dios. Gracias, Señor. Sigue usando nuestras vidas. Sea tu espíritu en nosotros. Dependemos totalmente de ti, Señor. Los pastores, los maestros, los adoradores, los diáconos, los siervos y siervas, todos los que hemos venido a este lugar, dependemos
100% de ti. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos. Síguenos edificando. Sigue haciendo tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, iglesia. Dios te bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo siga obrando en tu corazón. Sean bienvenidos todos los que nos están visitando. Sean bienvenidos los que están conectados a través de nuestro canal con nosotros. Es una mañana de victoria porque estamos en la presencia del Señor. Vamos a entregar nuestros niños. Allí están los maestros y pastores esperándole. Dios va a seguir glorificándose en ellos y también en nosotros. Entregamos nuestros niños y volvemos en reverencia y silencio a nuestros lugares. Es una mañana de victoria. Gloria a Dios. Buscamos libro de Éxodo, capítulo 31. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 31 y verso 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Amén. Pueden estar sentados. Titulé esta enseñanza en la tabla de tu corazón. Dios primero escribió los mandamientos y preceptos en tablas de piedra y se las entregó a Moisés para que él las enseñara a su pueblo. Nuestro pecado rompió ese pacto. Ahora Cristo ha escrito estos mandamientos, que es su esencia y amor, en la tabla de nuestro corazón. Este pasaje que leemos es la primera vez que en el monte Sinaí, por instrucción de Dios, el Señor entrega al ser humano escrito mandamientos para que él oriente su vida y su conducta. Dios se las entregó a Moisés en una íntima comunión y le encargó que fuera a entregar y a enseñar por todas sus vidas, por todas las generaciones, esos mandamientos a su pueblo. En ese momento,
La instrucción de Dios fue: traerás unas tablas de piedra. La piedra simboliza la firmeza, lo inconmovible. Podemos mirar ejemplos, algunos, como por ejemplo, vale la pena redondar, las pirámides. ¿Cuántos han leído, visto alguna vez o visitado alguna vez las pirámides? Pirámides de Egipto, pirámides en México, pirámides en Perú. Esas pirámides datan de miles y miles de años de haber sido edificadas. Y en esas pirámides aún permanecen grabados en la roca escritos que después de miles de años hoy se pueden leer allí, se pueden ver y leer allí. Así que, ¿por qué Dios no le dice a Moisés que lo escribiese en un papel o en una madera? ¿Por qué Dios le dice a Moisés que lo escribe en una piedra? Es para que no fuera borrado, es para que fuera algo inconmovible al pasar del tiempo. Pero el pecado del ser humano quebrantó estas piedras que traen grabados implícitos allí los mandamientos de Dios que traducen amor. Jesucristo dijo, hablando con los doctores de la ley, ¿cuál es el mayor mandamiento? Uno de ellos contestó: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo hasta con todas tus fuerzas. Y Jesús asentó, y dijo: sí, es así, y a tu prójimo como a ti mismo, que es un mandamiento semejante. Haz estas cosas y vivirás, porque el que haga estas cosas habrá cumplido toda la ley y los profetas. El amor de Dios y el amor hacia el prójimo es la esencia de los mandamientos. Por eso en el mandamiento tú lees: no vas a matar a alguien. El amor te prohíbe sentir el deseo de matar a alguien. Por eso el mandamiento te dice: no vas a codiciar a alguien. El amor te protege y te prohíbe de que codicies lo que no es tuyo. El mandamiento lees y te dice: no vas a mentir. El amor te corrige de engañar a alguien, y por amor no se engaña. El amor es la esencia de los mandamientos, porque el amor es Dios y Dios es amor. Pero el pecado del ser humano quebrantó estas tablas, quebrantó estos mandamientos. Éxodo capítulo 32, en el verso 15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Moisés llevó las tablas, pero ¿quién escribió en ellas? Según lo que estamos leyendo, Dios. Lo resalta y lo repite para que no nos quede duda que aquello no fue una instrucción de Moisés, aquello no fue una voluntad de un hombre. El hombre estaba obedeciendo a lo que Dios le estaba indicando. Ven a mi presencia en esa colina llamada Monte Sinaí. Ven a mi presencia, trae contigo 2 tablas de piedra. Y Dios, estando en comunión con él, escribió. Dice el verso 16: y las tablas eran obra de Dios,
y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué hizo Moisés cuando vio la idolatría en el pueblo de Dios? Quebró las tablas al pie del monte donde Dios se las había dado. Las quebró, las tiró, las partió. El pecado arraigado en el corazón de su pueblo encendió la ira de su siervo. Y en esa ira él las partió. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. El resumen es que Dios acuerda con Moisés tener una comunión con él en el monte Sinaí y entregarle allí en su presencia, escrito con el dedo de Dios, aquellos mandamientos en aquellas tablas, para que Moisés viniese a su pueblo y comenzara a enseñar a todo el pueblo aquellos mandamientos, comenzara a predicarlos, comenzara a enseñarlos a vivir. Ese tiempo bastó para que el pueblo dijese que necesitaban un Dios, porque Moisés no estaba allí. Le hablaron a Aarón, quien había quedado encargado en lugar de Moisés mientras él iba a la presencia de Dios, y le dijeron: hagamos un Dios. Y Aarón, sin más ni menos, se dejó llevar por la petición del pueblo. Les mandó a traer todos los zarcillos de las mujeres de oro, todas las prendas de oro que tenían. Ellos las trajeron, las fundieron y, comandando a Aarón aquella comitiva, edificaron aquel becerro, famoso becerro de oro. Lo colocaron como un dios, comenzaron a adorarle y a decir que ese becerro les había sacado de Egipto. Qué tremenda necedad y ceguera. Mientras Dios está preparando instrucciones que los van a llevar a ellos a la vida en abundancia, ellos estaban pensando cómo desviarse de Dios. Mientras Dios estaba con su siervo ministrándole lo que les iba a entregar para instruir su camino hacia la vida, hacia la eternidad, ellos estaban maquinando cómo se desviaban, cómo se rebelaban, cómo desobedecían. Esto fue lo que Moisés no soportó, y entonces él, con aquella rabia, quebró las tablas. Hay una falsa doctrina entre tantas en el mundo que desvían el tema central de la salvación de Dios a través de Jesucristo, y es lo que decimos: salvos siempre salvos. Ellos alegan que por haber invocado el nombre de Jesucristo se podrá ser salvo, no importa si hacen lo que hagan, no importa si un día están firmes en Dios y otro día están apartados. Ellos defienden esa falsa teoría, nefasta teoría, que contradice todo el contexto bíblico. Cuando estudiaba por instrucciones del Espíritu Santo este mensaje el Señor me lo dio hace aproximadamente 2 meses. Lo escribí y comencé ahora a estudiarlo para entregarlo a la iglesia, porque para eso Dios me lo dio. Encontré lo siguiente: es la segunda vez que leo en la Biblia, aunque puede estar en más partes, pero por lo menos que lo leo con conciencia porque lo he leído. Antes había leído eso, no lo había identificado allí. Aquella escritura, aquella revelación que Dios le dio a Juan en Apocalipsis capítulo 3, cuando le está hablando a la iglesia de Sardis, si no me equivoco, ahora ya lo vamos a ver, donde el Señor le dice
que como iglesia hay cosas que tienen que mejorar, que deben mejorar. Y que si no las mejoran, Él borraría su nombre del libro de la vida. Algunas personas piensan que la ley es para otros tiempos, la ley de Dios. Realmente nosotros no vivimos bajo los rudimentos de la ley. Pero una cosa es no vivir bajo los rudimentos y los cultos de la ley, y otra cosa es entender que la ley es la esencia del amor de Dios y que Cristo vino no para abrogarla, sino para cumplirla, para hacerla vivir en nuestros corazones. A través de la gracia, no a través de guardar todos los preceptos, porque si no estamos fuera, sino a través de su gracia, de su misericordia y perdón. Pero sigue siendo la esencia. Y leyendo, encontré que quizás esta sea la primera vez, no lo voy a asegurar 100% hoy, que Dios revela, habla, y en la comunión que tenía con Moisés, Moisés ya lo sabía, de que hay un libro de la vida que Dios tiene en su mano, donde Él escribe y borra a quien Él determina. Y está allí en Éxodo, en este contexto que venimos leyendo, acabamos de leer hasta el verso 20. Corremos los ojitos hacia el verso 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. El becerro lo había formado uno de los líderes que Dios había llamado al lado de Moisés, para que juntos ejercieran ese ministerio. Y en la debilidad de Moisés de ser tartamudo y difícil de expresarse, Aarón le iba a ayudar a expresar al pueblo todos esos mandamientos. ¿Qué significa raer? Raer tiene los siguientes sinónimos: eliminar, borrar, desterrar. Lo puedes buscar en Wikipedia. Desterrar es un sinónimo y significado, es significado de raer. Limar, por si acaso pensemos que ese libro también sea de piedra, raer también puede significar limar y lijar. Yo no sé cuántos van conmigo, pero Dios está desde ese tiempo, esto estaba en conciencia de Dios. Vamos a ver cómo dice Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos hablando que Éxodo es el segundo libro de la Biblia, del canon de la Escritura, y el primero donde comienza Dios a entregar mandamientos y leyes más directas al hombre, escritos como ley. No en que Génesis no lo había hecho. En Génesis se ve como Dios ha instruido a sus siervos a vivir en amor y en la voluntad de Dios. Pero aquí comienza a caminar el mandamiento por voluntad de Dios entre el pueblo como una ley escrita. Y en el último libro de la Biblia estamos hablando de una concordancia, de un libro donde nuestros nombres pueden estar escritos o nuestros nombres pueden estar borrados. ¿Cuántos van conmigo? Pero aquí hay una directriz clara de Dios. Moisés tenía tan arraigado el llamado a ser un pastor de ese pueblo en ese tiempo, que él le dice: perdónalos. Fíjense, el pecado no fue de Moisés, el pecado fue de Aarón con todo el pueblo. Y Moisés le suplica a Dios y le dice: perdónalos, y si no los perdonas, ráeme a mí de tu libro. Si no los perdonas, bórrame a mí de tu libro. Y como Dios es justo y sabe quién hace lo bueno y quién hace lo malo entre su pueblo, Dios responde: no. El que pecare, a ese raeré su nombre. ¿Cuántos leyeron conmigo? No es que tú te vas a poner en lugar de ellos. No es que yo voy a borrarlos a todos por la maldad de 5, de 10 o de 50. Es que enséñales que yo sé hacer diferencia entre mi pueblo y el que no lo es, entre el que guarda mi palabra y el que no la guarda, en que yo estoy atento a quién está viviendo en obediencia a mí y quién no. Y yo soy el que determino, ese es el mensaje que Dios nos está dando allí. Y yo soy el que determino a quién borro porque me haya desobedecido y a quién mantengo escrito en mi libro de la vida. Amén. Pero es algo maravilloso. No solamente en Apocalipsis está este libro. Ya vemos que Dios desde la eternidad y hasta la eternidad lo tiene. Y comenzando la historia de la humanidad en el libro de Éxodo encontramos este pasaje maravilloso que nos enseña. Aunque el pecado nuestro hizo que Moisés quebrara las tablas con los mandamientos y la ley y se perdiera, aparentemente se perdió allí hecha añicos aquella instrucción maravillosa. Y cuando yo te digo maravillosa, quiero decirte, iglesia, algo, abriendo un paréntesis pero en el mismo contexto. Quizás algún día, si el Señor así me guía, estaremos leyendo, predicando y disfrutando de cómo habla Dios de la sabiduría, por ejemplo, en el libro de Proverbios. Pero los seres humanos están huyendo de la iglesia porque necesitan más tiempo para vivir en el mundo, necesitan más tiempo para trabajar, necesitan más tiempo para producir, necesitan más tiempo para disfrutar, necesitan más tiempo para vivir. Pero Dios enseña la verdad. Esto es un engaño. Cristo dijo: hay tierra donde se le siembra la semilla, y el engaño de este mundo y el engaño de la riqueza roba la semilla sembrada. Pero la ley de Dios enseña. ¿Qué dice el Salmo 1? El primer salmo de 150 salmos en la Biblia. El primer salmo nos instruye diciendo que será muy bendito aquel que medite en la ley de Dios.
y que será tan próspero como un árbol que es plantado junto a corrientes de un río, que se ven frondosos, hermosos, verdes, vigorosos, dando fruto. Y el último salmo, el 150, que la semana pasada lo traímos aquí a colación en el Espíritu, termina diciendo que le alabemos y que todos los que respiramos alabemos a Dios con todo nuestro corazón. Comienza instruyéndonos: ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener provisión? ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser hermoso o hermosa como un árbol plantado en la corriente de un río? Ama la ley de Dios, ama su verdad, ama su palabra. Entonces, aunque nuestro pecado hizo que la ira de Moisés quebrara aquellas tablas, Dios persiste y por segunda vez instruye a Moisés que vuelva a ese lugar de encuentro con él, otra vez con 2 tablas. Vamos a leer Éxodo, pero ahora en el capítulo 34, 2 capítulos después. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Se dieron cuenta del primer versículo? Alízate 2 tablas, como las cuales, como las primeras. Está hablando de la segunda oportunidad. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. En cortas palabras, el Señor persiste en misericordia. Moisés quizás pensó en su corazón: se acabó esta bendición que Dios nos había dado. Destruí las tablas por el pecado que ellos hicieron, perdimos la oportunidad. Quizás Moisés así pensaba. Y cuando él ve que el Señor tiene paciencia, que el Señor tiene misericordia, y que viene un segundo encuentro, y en ese segundo encuentro le dice: trae de nuevo 2 piedras, 2 tablas, y ve que hay la posibilidad de que otra vez el Señor les dé la oportunidad de comenzar a vivir su palabra para ser ellos muy bendecidos. Cuando Moisés siente la presencia de Dios, hace esa exclamación: Jehová, Jehová, fuerte, poderoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Si examinamos su exclamación, tienen el sentido y el significado de lo que él está sintiendo por lo que está pasando, por la compasión de Dios. Tú que haces misericordia a millares, ¿verdad? Y después le dice: Señor, si realmente he hallado gracia en tus ojos, necesito tu ayuda, porque este pueblo es difícil. ¿Te acuerdas cuando tú y yo decimos: Señor, tú me mandas a amar al prójimo, pero a veces tú me mandas unos prójimos? Es allí donde tú y yo decimos: Señor, está bien, yo quiero amar a mi prójimo y yo voy a amar a mi prójimo, pero ven conmigo, necesito tu ayuda. Eso es lo que Moisés le dice: necesito tu ayuda porque este pueblo es de dura cerviz.
necesito que tú vayas en medio de nosotros para que tú me ayudes. A Moisés le estaba dando pavor que Dios estaba bendiciendo a su pueblo con milagros portentosos y su pueblo le estaba dando la espalda. Moisés decía, si esto es comenzando, ¿cómo será después? Me imagino yo, entre tantas cosas que él reflexionaba, que le hacen decir al Señor, ven en medio de nosotros y ayúdame con este pueblo. Y miren la respuesta de ese Dios que hace unos segundos Moisés le está diciendo, Dios misericordioso, Dios tardo para la ira y grande misericordia. Miren el verso 10. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios no renuncia a que aquella desobediencia y rebeldía quebrara su plan de que su amor y su ley estuviese en medio de su pueblo. Y por segunda vez lo entrega y dice, voy a estar con ustedes de una manera maravillosa. Voy a hacer con ustedes milagros y prodigios y señales que nunca han sido hechos. Según la Biblia hebrea, las tablas de la ley, tabletas de piedra, fueron las 2 tablas de piedra inscritas con los 10 mandamientos cuando Moisés ascendió al monte Sinaí, como está escrito en el libro de Éxodo. Según la narración bíblica, Moisés rompió el primer conjunto de tablas inscritas por el dedo de Dios. Cuando se enfureció, al ver a los hijos de Israel adorando a un becerro de oro. Y la segunda fue cincelada más tarde por Moisés y reescrita por Dios. Aunque Dios había dejado esto escrito en piedras para que esto permaneciese, su pueblo decidió mantener escrito el pecado en su corazón. Por un lado, Dios escribiendo sus mandamientos de amor en piedras para que su pueblo meditara en ellos y los viviera. Y en paralelo, el pueblo de Dios llevando el pecado en su corazón, llevando la maldad y el deseo de hacer lo malo en su corazón. Jeremías capítulo 17. Vamos a ver cómo el Espíritu de Dios ministró a Jeremías para hablar esto. ¿Leen el título del enunciado? ¿Cuántos traen Biblias? Parece que vamos a hacer en estos días una auditoría, porque se están confiando puro lo quieren en la comodidad de la pantalla. Y si un día no hay pantallas, si un día se va la electricidad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo leen las Biblias? ¿Cómo dice ahí el título del pasaje? El pecado escrito en el corazón. Fíjense, ¿el pecado qué? Escrito. Dios escribiendo amor y santidad, vida en abundancia. El enemigo y la naturaleza caída escribiendo pecado, maldad y maldición. Vida de miseria. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. ¿Dónde? En la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo,
todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En este pasaje, donde el Espíritu de Dios revela a Jeremías, encontramos idolatría. Él habla de que el hombre, en vez de seguir a Dios, está confiando en otros hombres. En vez de seguir a Dios, está siguiendo a otros hombres, y que están haciendo imágenes de dioses falsos. Estamos hablando miles de años después de aquella situación que leímos ahora y meditamos en Éxodo con el pueblo de Israel. También dice allí que Dios ha encontrado que el corazón del ser humano es engañoso. Nosotros debemos vivir alerta, evaluando nuestros corazones, porque Dios nos ha enseñado que nuestros corazones son engañosos. En un instante, Pedro le estaba diciendo a Jesús: nunca te negaré. Así tenga que morir contigo, nunca te negaré. Habiéndole Jesús dicho, antes de que el gallo cante, ya me habrás negado no solo una vez, 3 veces. A veces decimos: Señor, te voy a servir. Señor, te voy a amar. Señor, te prometo darte esto o dar aquello. En el momento de la emoción, pero luego el corazón nos hace malas jugadas. Ustedes se imaginan que cuando Ana le prometió al Señor en su presencia que le daría, si él le daba un hijo, ella se lo consagraría a él. Usted se imagina que Ana se hubiese dejado llevar por la jugada, que estoy seguro que también tuvo que bregar. Todos los seres humanos bregamos con eso. No sé cuántas veces, no lo registra la Biblia, pero ella era un ser humano. Le vendría el pensamiento: y ahora que por fin tienes un hijo, lo vas a entregar en el templo. Y ahora que por fin tienes un hijo, lo vas a dar para los demás. ¿Tú crees que no? Hermano, seguro que sí. Seguro que sí. Pero Ana, gracias a Dios, persistió en lo que en el espíritu había hablado. La emoción es superficial, el espíritu es profundidad, es firmeza. El espíritu es Dios, es donde Dios se comunica con nosotros. La emoción hoy ama, mañana odia. El espíritu ama siempre. ¿Por qué Esteban pudo amar y pedir perdón por los que le apedreaban y no odiarlos si las cosas no estaban bien en ese momento? Porque andaba en el espíritu, no andaba en la emoción. Si Esteban se deja llevar por la emoción que él sentía era dolor de aquellos golpes que las piedras le daban, de aquellos impactos, entonces él hubiese respondido con dolor y herida. Pero el espíritu logra hacer en nosotros que sobrepongamos lo espiritual, que es la voluntad de Dios, a lo emocional, que es nuestro corazón. ¿Cuántos van conmigo? Jesús tenía un corazón, porque Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios, para enseñarnos a nosotros que aún viviendo en esta tierra como ser humano se podía vivir en la voluntad de Dios y se podía hacer la voluntad de Él y adorarlo a Él. Y Jesús, en esa oración de Getsemaní, que casi siempre el Espíritu Santo nos recuerda,
expuso su sentimiento en su corazón. Se lo expuso a sus mejores amigos y se los expuso a su Padre Celestial. A sus mejores amigos le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Está hablando de sus emociones. Estoy triste, estoy por el suelo. Y al Padre le decía: Padre, esta copa es terrible. Si tú pudieses hacer que yo pase esta copa sin sufrirla, te lo estoy pidiendo. Ahí está hablando él de su emoción, pero sigue en su oración y dice: pero hágase primero tu voluntad. Jesús antepone el espíritu, la voluntad de Dios, que es lo espiritual, lo antepone a la emoción. ¿Cuántos lo vemos? Por eso es que el Espíritu de Dios le muestra al profeta y le dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Debemos aprender a pasar la barrera almática, a pasar y dejar de vivir en el nivel almático y ir un poco, lo voy a hacer así para ejemplificarlo, ir un poco más profundo al nivel espiritual, a la conexión con Dios, a vivir por el Espíritu de Dios. La Biblia dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ok? Porque la emoción no es la que nos marcó para la eternidad. El Espíritu es la marca que Dios puso en nosotros para la eternidad. ¿Cuántos van conmigo? ¿Ok? Y el Espíritu no es simplemente una marca como un anillo. El Espíritu es la presencia de Dios viviendo en ti y en mí. Es la presencia de Dios señoreando nuestro día a día. Por eso cuando el corazón nos confunde, cuando los sentimientos nos confunden, hay un lugar a donde ir a pedir dirección. Los dichos terrenales te dirán: sigue tu corazón. Quiero decirte que esa orientación no viene de Dios. Dios te dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? A veces creerás conocer tu corazón y de repente te darás cuenta que realmente no te conocías bien, cuando afloran de ti cosas que ni te imaginabas que podías tener. Pero la Biblia dice en otro pasaje que ¿quién conoce el corazón del hombre y lo profundo del hombre? Y responde: Dios, que escudriña la mente y escudriña el corazón. ¿Ve? Dios lo conoce y lo sabe todo. Entonces, allí encontramos en esa revelación en Jeremías que el pecado seguía escrito en la carne del corazón de su pueblo y que vivían por eso en idolatría, en deseos engañosos del corazón, en confianza en el hombre y no en Dios. Pero allí dice: bendito es el ser humano que no hace eso, que no confía en el hombre, sino que pone su confianza en Jehová. Es bendito. ¿Sabes qué? Vale la pena confiar en el Señor. Es una gran bendición. Dios nunca ha renunciado a escribir su voluntad en nuestros corazones y a enseñarnos a vivirla. Esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia. Este es el evangelio, las buenas nuevas. Que aunque su pueblo atentó una y otra vez, incluyéndonos a nosotros, para matar esa ley de vida, esos mandamientos que nos iban a llevar a una vida de bendición y abundante, aunque atentamos contra eso, el Señor no se ha dado por vencido. Por lo contrario, el Señor es el vencedor. Y el Señor sigue adelante en su propósito de que escrito esté su amor y su voluntad en nuestras vidas. Y antes de renunciar a que eso fuese así, el Señor diseñó un mejor plan que escribir su esencia
en tablas de piedra. ¿Y sabes cuál es ese plan? Y aquí quiebra la enseñanza hacia su parte más importante. Ese plan es escribir esa esencia en tu mente y en tu corazón. En mi mente y en mi corazón. Vamos a poner las piedras a un lado y vamos a escribirla en el corazón de mis hijos e hijas. Proverbios capítulo 3. Verso 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas. ¿En dónde? En la tabla de tu corazón. ¿Se dan cuenta que ahora Dios está cambiando el plan? Y que ahora no serán unas tablas de piedra, sino que ahora serán unas tablas de carne. Serán unas tablas de espíritu. Y hallarás, ¿qué pasa cuando escribimos la misericordia y la verdad en las tablas de nuestros corazones? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que confiemos en Dios una parte y que la otra parte lo dudemos. Bueno, Señor, yo te creo, pero la verdad es que te creo un poco, pero se me hace difícil creerlo completo. Dios quiere que realmente todo nuestro corazón pueda fiarse de Él o confiar en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo como el Señor de tu vida. Reconócelo como aquel que te va a ayudar cuando las emociones te intenten confundir. Cuando los sentimientos te intenten confundir. Reconoce a Dios, que en su espíritu sea el Señor de tus decisiones. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará nuestras veredas. Nuestros corazones engañosos a veces tuercen nuestras veredas. El Señor endereza nuestras veredas, nos trae al camino derecho. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque ¿qué será? ¿Será medicina a tu cuerpo? ¿A quién quiere que se le quiten los dolores? Preferimos tomar diclofenac muchas veces, pero esta medicina, la que nos trae el Espíritu Santo, es muchísimo mejor. Porque nos sana el cuerpo, el alma y el espíritu. Y tú te tomas un diclofenac y se te calma el dolor por 8 horas, pero después vuelve a salir. En cambio, cuando el Señor nos sana, se nos desaparece para siempre. Además de eso, tú y yo nos tomamos un diclofenac y otro tiene dolor y no le podemos transmitir ese alivio. Pero cuando estamos llenos de Dios, sí, podemos ministrar sobre ellos y Dios que está en nosotros les va a dar alivio a ellos. ¿Cuántos lo entienden? Ok. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con lo primero de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Esto es clave para que cuando estemos pasando por procesos difíciles, entendamos que no es que Dios nos está dando la espalda, no es que Dios está siendo duro con nosotros, es que Dios nos está amando y por lo tanto nos está corrigiendo. Porque corregirnos, si no nos corrige, ese error puede acabar con nosotros. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el ser humano que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas
y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos. El pecado nos engaña. El pecado nos engaña y nos atrae haciéndonos creer que es deleitoso andar en el pecado. Pero realmente no es así. El pecado, aunque produzca un momento de placer, ese placer no es profundo. Ahora vuelvo a lo espiritual y a lo emocional. Ese placer solamente es carnal y emocional. Ese placer no es espiritual. Por lo tanto, deja de ser, pasa rápido. Todos los árboles que Dios había puesto en el paraíso eran alimentos de bendición para el ser humano. Pero ese árbol se veía agradable a los ojos, pero lo que traía era muerte tras él. Así es el pecado. Ahora, caminar en la voluntad de Dios, conocer al Señor, su sabiduría, su palabra y tratar de traerla a nuestro cotidiano vivir, es vivir deleitándonos. En el Salmo 34 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los anhelos más profundos de tu corazón. No se trata de que nosotros tratemos de forzar y cambiar la voluntad de Dios. Se trata de rendirnos a su voluntad y Él enderezará. Y lo que más puedes anhelar, si es la voluntad de Dios, Él se va a encargar de hacerlo, aunque parezca imposible. Pero hoy, ¿a qué nos llama Dios? Con sabiduría, a que vivamos en su palabra, a que vivamos en su sabiduría, a que vivamos en su voluntad. Esto nos hará andar en deleite. Por eso allí en el Salmo lo dice así: deleítate a sí mismo en Jehová. Es decir, no es una carga andar en la voluntad de Dios. Y cuando Cristo nos llama en Mateo capítulo 11, dice: venid a mí si estáis trabajados y cargados. Olvídate de que caminar con Cristo es una carga. Se hace una carga cuando estás viviendo una religión, no una relación. Pero cuando vives una relación con Cristo, una genuina relación con su Espíritu Santo, vivir su voluntad no es una carga. Él dijo: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es un deleite que nos liberta, que nos quita la carga, que nos quita el cansancio. Es un deleite que nos da vida en abundancia. Por eso dice: sus caminos, los caminos de la sabiduría, son caminos deleitosos y todas sus veredas te llevan a la paz. Ella es árbol de vida, los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, firmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Gracias. Y tu pie no tropezará. ¿Sabes que la primera vez que el ser humano sintió miedo fue inmediatamente después de haber desobedecido a Dios? ¿Sabes que obedecer a Dios fortalece tu confianza? Obedecer a Dios quita y va apagando los miedos, la incertidumbre y la inseguridad, y nos da firmeza en los corazones. Andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Cuántos quieren dormir en paz y tranquilos? Ok. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. Y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Si nosotros vemos toda esa ley de amor y sabiduría que Dios nos da, realmente nos las da para añadir deleite a nuestros días, bendición a nuestros días, vida en abundancia a nuestros días. ¿Ok?
Es una bendición realmente tomar esta oportunidad que Dios a través de Cristo nos ha dado. Y aunque, repito, el ser humano atentamos muchas veces contra esos mandamientos que el Señor quiso establecer escritos en piedras y traerlo a nosotros para que los viviéramos y nos diera vida en abundancia, el Señor no se ha cansado. Él persiste y quiero decirte, el Señor se está llevando la victoria. El Señor está logrando escribir su voluntad, su amor, su sabiduría en nuestras mentes y en nuestros corazones. Él está logrando levantar una generación que realmente viva con la ley en su corazón, en el Espíritu, escrito por el Espíritu de Dios. Y cuando ese día por fin la trompeta suene, se van a levantar millones de hijos e hijas de Dios. Por su gracia y misericordia ruego a Él nos ayude para que así sea. Nos vamos a levantar, vamos a estar de pie. Y cuando suene la trompeta, no vamos a tener que brincar para alzarnos. El Señor nos va a levantar, el Señor nos va a alzar. Pero Él lo está haciendo. Y llego a la parte final leyendo 3 pasajes bíblicos que renuevan la esperanza de que el Señor escribe su esencia, su amor, su sabiduría en la tabla de tu corazón, en la tabla de mi corazón. Puede ser que nos quiten la Biblia. Hay países donde le quitan la Biblia a los cristianos, donde no se les permite tener Biblia a los cristianos. Conocimos muchos de nosotros a una hermana en Cristo amada llamada Ana Molina. Ana Molina llegó a sus 90 años sin saber leer y escribir. Pero usted se sentaba a hablar con Ana Molina de Dios y su palabra, y se sabía su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Nadie le venía a meter coba ni cuentos, porque ella fácilmente decía: escrito está, así dice el Señor, tal. ¿Cuántos la conocieron? Ella se fue con el Señor 90 y tantos años, anhelando ver la venida del Señor. Pero nunca, nada ni nadie pudo borrar la ley de Dios de su corazón. Siempre la tenía en su mente y en su corazón. A pesar de su edad, vivía vigorosa, alabando fervientemente al Señor. Segunda de Corintios. Capítulo 3. Antes de leer estos pasajes, quiero leer esto que escribí. Dios nunca ha renunciado a escribir su voluntad en nuestros corazones y enseñarnos a vivirla, porque es una bendición tras otra las que vienen a nosotros cuando vivimos su voluntad. Por eso dice en Romanos capítulo 12 que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si ustedes ven el significado de esas 3 palabras, son significados que tienen que ver con el bienestar nuestro: buena, agradable y perfecta. Y aunque por la caída del hombre el pecado viene escrito en nuestro corazón, Cristo lo borró el pecado. Cristo ha logrado hacer esto. Cristo sigue haciendo esto. Hace 25 años yo llegué a este lugar con mi corazón lleno de pecado. El pecado estaba escrito en mi mente y en mi corazón, en mi cuerpo, en todo mi ser. Y cuando hicieron el llamado un día, yo sentí que Dios me estaba llamando y yo me levanté. Y Cristo, he comprobado que realmente no solamente me perdonó aquel día, sino que después de 25 años me sigue mirando
cada mañana con misericordia, con paciencia y con amor. Porque sabes que después de 25 años sigo bregando con mi imperfección. Sigo bregando con lo engañoso de mi corazón. Sigo tratando de que Dios me ayude a vivir en su voluntad. Pero Él cada mañana me vuelve a mirar con misericordia y amor, así como te mira a ti, así como mira a todos los seres humanos, porque así es Él. Y Él no hace acepción de personas. Y aunque por la caída del hombre el pecado viene escrito en nuestro corazón, Cristo lo borró y escribió sus mandamientos. No los abrogó. Cristo no los vino a abrogar, sino que los vino a cumplir y los escribió en nosotros, sus hijos. Porque hay un ministerio que ha reemplazado el ministerio de Moisés, y es el ministerio de Cristo. Y Cristo trae este ministerio a través de ti y de mí. Y este ministerio es con gloria. Segunda de Corintios, capítulo 3 y verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas, ¿en dónde? En nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Se acuerdan cuando les digo que la mejor predicación que nosotros podemos dar es nuestra vida? Allí no leen los hombres, nos leen y leen a Cristo en tu vida y en la mía. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros. Miren la belleza de esta escritura. Esto no es un cualquier poema, esto es un poema hermoso. Esto es un poema maravilloso, pero un poema real. No se queda en la ficción o en simple filosofía. Es el poema de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo. Siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Yo quiero hacer una pausa, no quiten ese pasaje. Miremos en aquellos 3000 años atrás, cuando leíamos que el Señor mismo escribió. Moisés lleva las tablas porque Dios le dice, pero Dios mismo escribe. Éxodo capítulo 31 y verso 18. Leemos allí, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con, ¿qué dice? ¿Cuántos tienen la Biblia? Vieron, se la pusieron difícil porque ahora no está en la pantalla. ¿Escritas con qué? Con el dedo de Dios. ¿Qué hacía Jesús cuando trajeron a la mujer sorprendida en adulterio para que él encabezara la lista de condenadores que la apedreaban, que la querían apedrear? ¿Qué hacía Jesús? ¿Estará por casualidad eso allí? Porque dice que escribía con su dedo en tierra. ¿De dónde tomó Dios el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo en Génesis capítulo 1 y 2 para formar al hombre? ¿Cuántos me ayudan? ¿De dónde tomó Dios? La Biblia dice: del polvo de la tierra Dios formó al hombre. Cristo estaba diciendo: lo que el Padre y yo intentamos escribir en ustedes hace 3000 años y no lo logramos que lo vivieran en esas piedras y en esos pergaminos, hoy tenemos un nuevo plan, el Padre y yo, y lo voy a escribir en la tabla de sus corazones para que lo puedan vivir. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Seguimos allá en Corintios. Parte B del verso 3. Sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos le agarramos sabor a esto? ¿Cuántos vemos que la esperanza que se había perdido ahora es mejor porque Cristo lo está escribiendo en tu corazón y el mío? ¿Sabes que cuando esos tiempos de nuestro primer amor con Cristo, me enamoré de su Espíritu Santo y de su palabra, y yo veía que gente recitaba la palabra y se la sabía, y yo no sabía ni papa, y yo le decía en oración: Señor, yo quiero aprender tu palabra, pero nunca he sido de leer. Le sacaba el cuerpo en el liceo y en mis estudios a estar leyendo. Nunca he sido de leer, Señor, pero yo quiero conocer tu palabra. Y un día el Señor me regaló leer este pasaje que está en Hebreos capítulo 10, que ahora comparto con ustedes. Y como me lo dio leer, estando haciendo esa oración, yo entendí que Él me estaba respondiendo claramente. Hebreos capítulo 10 y verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En aquel entonces el Señor me dio esa palabra y yo le dije: amén, Señor. Entiendo ahora que se trata de algo sobrenatural que tú haces en nosotros. Entonces yo te digo amén, yo lo creo, hazlo. ¿Y qué me instruyó el Señor? Tú obedece y yo hago lo sobrenatural. ¿Y qué es obedecer en este caso? Estudiar la Escritura, leer la palabra. Créeme que cada vez que comencé a leer la Biblia y cada vez que la leía quería leer más. Han pasado 25 años y cada vez que me siento a meditar en la palabra, hablo con Él, le digo: enséñame, guíame dónde quieres que lea,
Dame el tema que tú necesitas traer a tu iglesia y a mí. Y a medida que el Señor me va dando, allí me siento con un cafecito, con el Espíritu Santo y con la Biblia. Y a medida que voy leyendo, el Señor me va dando y más quiero leer, y más quiero leer, y más quiero leer. Y aunque le sacaba el cuerpo a los libros de geografía y de historia y de castellano, la Biblia se ha convertido en un deleite. La palabra de Dios es un deleite. ¿Sabes por qué? Porque no es letra muerta. Cuando la leemos con fe, es espíritu y es vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y esa palabra el Señor comenzó a escribir en mi mente y en mi corazón y en el tuyo. Y a veces en un lugar estamos predicando sin tener Biblias en las manos. Y el Espíritu Santo trae la palabra a tu mente, a tu boca y a tu corazón, ¿verdad que sí? Y comienzas a decir, porque dice la palabra esto, esto y esto. Porque dice la palabra esto, esto y esto. Y dice la palabra esto y esto y esto. ¿Sabe a qué obedece eso? A que la palabra de Dios es verdad y se cumple. Y dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade algo precioso. Verso 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Cuántos alaban a Dios porque Él decidió olvidar tu pecado y el mío y no acordarse de ello? Dale un aplauso pues, Él se lo merece. Gracias Señor, gracias. Bendito sea tu nombre por perdonarnos, por amarnos, por escribir tu voluntad en nuestras vidas. Mateo capítulo 5. Llamo a los adoradores aquí al frente. Estamos finalizando. Verso 17. ¿Cómo dice el título del contexto? Si tú tienes Biblia, dice Jesús y la ley. Ok, en la pantalla no, pero si tú tienes Biblia dice Jesús y la ley. No penséis, está hablando Cristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Recuerdas? Hago una pausa. ¿Recuerdas que habló Moisés con Dios allá en Éxodo? Y le dijo, en Éxodo 32, y le dijo que o perdonaba a su pueblo o que borrara, rayera su nombre de su libro. Y el Señor le dijo, no, yo voy a raer de mi libro el nombre de aquel que peque. ¿Ok? Aquí Cristo está dándole vigencia al principio de los tiempos y lo que Él nos enseñó, diciendo hasta que todo se haya cumplido, hasta que pasen el cielo y la tierra. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Ok? En el reino de los cielos, perdón. Es lo mismo, pero allí dice en el reino de los cielos. Entonces, no estamos confundidos. No estamos llamados a vivir y a guardar todos los ritos de la ley. Estamos llamados a vivir y a darle vigencia a la esencia de la ley. La esencia de la ley es el amor de Dios, el amor a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La esencia de la ley es santidad. La esencia de la ley es respeto a tu prójimo. La esencia de la ley te lleva a prosperar, te lleva a bendecirte, te lleva a que todo donde pongas tu mano sea bendito. Dios le habló a Josué cuando él tomó el lugar de Moisés en el capítulo 1 y le dijo:
Solamente. Es impresionante y apasionante el significado de cada palabra, cómo Dios se expresa. Pero le dice, solamente esfuérzate para cuidar de cumplir todo lo escrito en mi ley, en mi palabra. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Es decir, obligarás a que la prosperidad esté contigo. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Ok. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Dios. Entonces, según concluimos diciendo, ¿qué somos en Cristo? ¿Qué somos bajo el nuevo pacto? ¿Qué ha hecho Dios en nosotros? ¿Qué ha escrito el Señor en tierra y en nuestros corazones? El Creador, ¿qué ha escrito? Ha escrito su presencia, ha escrito su esencia, ha escrito su amor, su verdad. Y ese amor es el que nos impulsa a amarlo a Él por encima de todo y amar a nuestros hermanos y prójimos como a nosotros mismos. Amén. Cuando nosotros andamos en esto, andamos en la ley de Dios o en la voluntad de Dios. Y cuando andamos en la voluntad de Dios, leímos algunas de las bendiciones, que son tantas que nos van a alcanzar. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 17. De modo, pensemos un momento antes de recitar este verso para terminar. Señor, he sido testaruda o he sido testarudo. He persistido en vivir en ira, en vivir en soberbia, en vivir en contienda o en vivir en falta de perdón o en vivir en algún área que sabemos que Dios ha tratado con nosotros. Tú y Dios lo saben, no tenemos por qué hacerlo público. Dios no nos avergüenza. Dios en intimidad nos corrige, nos perdona y nos limpia. ¿Okay? Pero identifica. Hay áreas en nuestra vida a lo que el apóstol Pablo le llamaba debilidad, que le pedía al Señor que arrancara de su corazón. Y el Señor le decía, bástate mi gracia, bástate mi favor inmerecido. Mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad. O sea, mi soberanía y poder van a terminar usando eso, va a perfeccionar eso. Entonces, ante esta carne testaruda de nosotros, que a veces nos ha hecho pensar, ¿será que vamos a poder? ¿Será que vamos a lograr llegar victoriosos a la meta? Respondámosles a nuestros corazones y respondámosles a todo aquel que quizás hoy se siente que no puede o que está caído o que se siente señalada o señalado. Respondámosle desde el punto de vista que Dios nos responde. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Significa borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo. A Dios la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Dios. Gracias por tu misericordia y amor. Gracias por tu perdón. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por seguir escribiendo de manera hermosa tu ley en nuestros corazones, en la tabla de nuestros corazones y en nuestras mentes. Era la mejor manera, Señor, si hubiese seguido escrita ya en tablas o en pergaminos. Cada vez que la vida nos tratara de confundir, teníamos que correr allá a buscar para ver qué hacer. Pero hoy podemos estar en la plena faena del día a día, y cuando una situación se nos presenta, inmediatamente tu espíritu, que ha escrito tu palabra dentro de nosotros, trae a nuestra mente cuál es
la directriz tuya. Trae la orientación, trae la dirección. Y amorosamente, este es el cayado del buen pastor, que nos toma y nos endereza los pasos y el camino. Y aún nuestros corazones engañosos terminan rindiéndose a la voluntad de tu Espíritu. Señor, gracias. Pido que perdones toda iniquidad cometida por nosotros. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a disfrutar de que tu presencia has puesto en nuestras vidas y de que tu Espíritu Santo, tu dedo, está escribiendo, ha escrito tu amor, tu esencia, tu ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias porque es un deleite vivir tu voluntad, vivir de la mano contigo. Gracias porque es vida a nuestros huesos. Gracias porque es sueño grato, es descanso grato. Gracias porque es prosperidad en nuestras manos. Gracias porque es largura de días. Gracias, Señor, porque la sabiduría tuya es mucho más valiosa y preciosa que el oro. Gracias, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.